الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج ایک سریے کا ذکر Con respecto a la vida del santo profeta, mencionaré una expedición denominada Expedición de Kurta. Esta expedición tuvo lugar el 10 de Muharram del sexto año después de la Hijra. El santo profeta envió a Hazrat Muhammad bin Maslama y 30 soldados de caballería bajo su mando hacia Kurta. Kurta era una rama de la tribu de Banu Bakr bin Hilab. Vivían en un lugar llamado Bakarat, en los alrededores de Darija. Bakarat se encontraba a una distancia de 7 noches de viaje de Medina, y Darija era un antiguo pueblo perteneciente a la tribu Banu Kilab. También se encontraba a una distancia de 7 noches de viaje de Medina, según las antiguas tradiciones históricas. Las distancias son ahora mucho más cortas que antes. En una tradición también se ha registrado que Darija se encontraba a una distancia de 1 o 2 noches de viaje de Medina. Entre estos 30 compañeros estaban Hazrat Abad bin Bishr, Hazrat Salma bin Salma y Haris bin Khazama. El santo profeta les ordenó viajar de noche, esconderse de día y lanzarles un ataque repentino. Cuando llegaron a un lugar llamado Sharba, situado en Najd, recibieron algunas monturas. Hazrat Muhammad bin Maslama envió a uno de sus compañeros para preguntar quiénes eran esas personas. Al regresar dijo: pertenecen a la tribu de Maharib. Han acampado cerca y han dejado a sus animales pastando. Los musulmanes se dieron tiempo para que los animales descansaran cerca del agua. Entonces los musulmanes les atacaron, mataron a algunos y otros huyeron. Los que huyeron no fueron perseguidos. Los compañeros se apoderaron de los camellos y de las ovejas, pero dejaron en paz a sus mujeres. Entonces partieron de allí, y cuando llegaron a un lugar desde él que podían ver Banu Bakr, Muhammad bin Maslama envió a Hazrat Aziz bin Bishr hacia Banu Bakr para recabar información. A su regreso, Hazrat bin Bishr informó a Hazrat Muhammad bin Maslama de las circunstancias. Tras esto, Hazrat Muhammad bin Maslama partió con sus compañeros y lanzó un ataque contra Banu Bakr. Mataron a 10 de sus hombres, se apoderaron de sus camellos y ovejas y se dirigieron rápidamente hacia Medina. Hazrat Muhammad bin Maslama dejó atrás a algunos de sus compañeros con las ovejas y llevó los camellos al santo profeta. La paz y bendiciones de Dios sean con él, en Medina. A continuación, también trajeron las ovejas. El santo profeta separó una quinta parte y distribuyó el de esto entre los compañeros de Hazrat Muhammad bin Maslama. Se consideraba que un camello equivalía a 10 ovejas. Esta es una tradición de un libro de historia. Faltan algunos detalles, pero parece que se produjeron muchas crueldades. Sin embargo, esto se
aclarará más adelante. Había un total de 150 camellos y 3.000 ovejas. Con motivo de esta expedición, Hazrat Muhammad bin Maslama permaneció fuera de Medina durante 19 noches y regresó a Medina el 29 de Muharram, en el 6º año después de la Hijra. Detallando esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu ta'ala anhu se ha referido a varios libros y referencias históricas y ha escrito lo siguiente. Por aquel entonces acababa de comenzar el año 6 DC y era el primer mes del año lunar, es decir, las primeras fechas del mes de Muharram, cuando el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, recibió noticias de peligro de la gente de Najd. Esta amenaza procedía de la tribu Kurta, que era una rama de la tribu Banu Bakr y residía en una zona llamada Daria, en Najd, situada a unas distancias de 7 días de viaje de Medina. Al recibir esta noticia, el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, envió inmediatamente un escuadrón de 30 soldados a caballo a Najd bajo el mando de uno de sus compañeros, Muhammad bin Maslama Ansari, radiyallahu ta'ala anhu. Sin embargo, Dios Altísimo infundió tal temor en los corazones de los infieles que estos emprendieron la huida tras un pequeño enfrentamiento. Según la costumbre bélica de la época, fue una oportunidad para que los musulmanes tomaran cautivos a las mujeres y los niños del enemigo, que habían quedado atrás cuando se retiraron. Sin embargo, Muhammad bin Maslama no detuvo a las mujeres ni a los niños y regresó a Medina con el botín general de guerra, que consistía en camellos y cabras. Esto aclara el hecho de que el santo profeta envió a esta delegación para impedir que los opositores lanzaran el ataque a Medina que estaban planeando. Allí también se mostró compasivo, ya que no se dijo nada a las mujeres ni a los niños. En esta ocasión se menciona el encarcelamiento de Sumama bin Usal y su aceptación del Islam. A la vuelta de la expedición de Kurta se produjo el incidente de la captura de Sumama bin Usal. Los detalles al respecto se recogen en la vida y el carácter del sello de los profetas. Al regreso de esta expedición, es decir, la expedición de Kurta, se produjo el caso de la captura de Sumama bin Usal. Este individuo residía en Yamama y era un jefe muy influyente de la tribu Banu Hanifa. Había llegado tan lejos en su enemistad con el Islam que no dejaba pasar ninguna oportunidad para matar a los musulmanes inocentes. Por eso, en una ocasión, un embajador del santo profeta fue a su región y él, haciendo caso omiso de todas las leyes de la guerra, conspiró para matarlo. De hecho, en una ocasión, incluso planeó asesinar al santo profeta en persona. Cuando el grupo de Muhammad bin Maslama capturó a Sumama, desconocían la identidad de este individuo. De hecho, solo lo habían capturado por sospechas. Parece que por su extraordinaria inteligencia, Sumama también hizo bien en ocultar su identidad de los musulmanes, porque sabía que había cometido crímenes atroces contra el Islam y que si los indignados soldados musulmanes descubrían quién era, podrían tratarlo con dureza o matarlo del todo. Había cometido muchas acciones de este tipo que causaron daño a los musulmanes. Esperaba un trato más amable del propio santo profeta. Pensó que una vez que llegara el santo profeta recibiría un buen trato. Así, hasta su regreso a Medina, la identidad de Sumama permaneció oculta para el grupo de Muhammad bin Maslama radiyallahu ta'ala anhu, que Dios se ha complacido con él. Al llegar a Medina, cuando Sumama fue presentado ante el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, este lo reconoció a primera vista y dijo a Muhammad bin Maslama radiyallahu ta'ala anhu y a sus compañeros: ¿sabéis quién es él? Expresaron su falta de conocimiento en este asunto, sobre lo que el santo profeta les ilustró. Después de esto, el santo profeta ordenó que se tratara bien a Sumama, como era su costumbre, y fue a su casa y dio instrucciones de que enviará a Sumama toda la comida, que se enviará
a Sumama toda la comida que hubiera disponible. Luego el santo profeta instruyó que en lugar de mantener a Sumama en otra casa, lo atarán a un pilar en la terraza del Masjid Nabawi. Con esto, el propósito del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, era que sus reuniones y las oraciones musulmanas se celebrarán ante sus ojos y que estas vistas espirituales influirán en su corazón para que se inclinará hacia el Islam. Así es como fue atado. No significa que lo atarán de forma que lo afectará y lo mantuviera en un estado de ira. Más bien, lo ataron con suavidad y ternura, igual que un prisionero puede mover las manos y los pies cuando está atado. Durante esos días, el santo profeta se dirigía a Sumama y le preguntaba: Sumama, ¿cuáles son tus intenciones ahora? Sumama respondía: Oh Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Si me matas, tienes derecho a hacerlo, pues he sido acusado de asesinato. Pero si me tratas con bondad, me encontrarás agradecido. Si quieres aceptar mi rescate, yo también estoy dispuesto a pagarlo. Este intercambio de preguntas y respuestas se prolongó durante 3 días. Finalmente, el tercer día, el propio santo profeta ordenó a sus compañeros que liberaran a Sumama. Los compañeros lo liberaron de inmediato y Sumama salió apresuradamente de la mezquita. Tal vez que los compañeros pensaron que ahora regresaría a su tierra natal, pero el santo profeta comprendió que su corazón había sido conquistado. El poder espiritual del santo profeta había conseguido influir en él. Luego escribe: como tal, fue a un jardín cercano y regresó después de bañarse e inmediatamente aceptó el Islam. De la mano del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Después de esto, le dijo al santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él: oh mensajero de Dios, hubo un tiempo en que odiaba tu persona, tu religión y tu ciudad más que a nada en el mundo. Pero ahora, tu persona, tu religión y tu ciudad me son muy queridas. Aquella noche, cuando se traía comida para Sumama, radiyallahu ta'ala anhu, comió un poco y dejó el resto. Los compañeros se sorprendieron de que hasta esa mañana Sumama comiera en abundancia y fuera un glotón. Fue capturado y atado, por lo que aquí se demuestra que estaba atado de forma que podía comer y beber y que estaba bien cuidado, pero ahora solo había comido un poco. Antes comía y bebía mucho, pero ahora solo había comido un poco. Cuando esta noticia llegó al santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dijo: hasta esta mañana Sumama comía como los infieles y ahora ha comido como un musulmán. Entonces el santo profeta explicó esto diciendo: un infiel come en 7 intestinos, mientras que un creyente come en un solo. Con esto el santo profeta pretendía expresar que mientras que un infiel está siempre absorbido por los placeres de este mundo, un verdadero creyente limita sus necesidades físicas solo a lo necesario para el sustento de su vida. Esto se debe a que un creyente encuentra el verdadero deleite únicamente en la religión. También hay que tener en cuenta que aquí el número 7 no se refiere al valor numérico real, ya que en la lengua árabe el número 7 se utiliza también para indicar abundancia o perfección. En otras palabras, significa que el infiel permanece absorto en las comodidades mundanas y toda su atención se centra en asuntos frívolos. Pero un creyente se refrena de las comodidades de este mundo y no cruza el límite de la necesidad, porque el verdadero medio de su deleite es otra cosa. Esta enseñanza es una verdadera ilustración de la inclinación natural y el carácter personal del santo profeta. Tras convertirse al Islam, Sumama le dijo al santo profeta: oh mensajero de Dios, cuando tus hombres me capturaron, me dirigía a la Kaaba para la Umrah.
¿qué ordenas ahora? El santo profeta le concedió permiso y rezó, y su mamá, radiyallahu ta'ala anhu, partió hacia la Meca. Debido a la pasión de su fe, ahora su pasión por su fe se había transformado completamente. ¿Cómo pasó de la oposición a la pasión de su fe? Al llegar allí, es decir, a la Meca, comenzó a predicar abiertamente entre los Quraysh. Ante esta visión, los ojos de los Quraysh se llenaron de sangre por la extrema rabia. Capturaron a su mamá y planearon matarlo. Pero como que era el jefe de la religión de Yamama, y teniendo en cuenta que la Meca mantenía relaciones comerciales históricas con Yamama, con su mamá, abandonaron esta idea y lo liberaron tras unos meros insultos verbales. Sin embargo, la disposición de su mamá, radiyallahu ta'ala anhu, estaba llena de pasión y todas las crueldades infligidas al santo profeta y a sus compañeros estaban ante sus ojos. Al salir de la Meca, se dirigió a los Quraysh diciendo: por Dios, a partir de ahora no recibiréis ni un grano de maíz de la región de Yamama hasta que el santo profeta os dé permiso. Al llegar a su tierra natal, Yamama detuvo las caravanas de importación y exportación a la Meca. Y puesto que una gran parte del suministro de alimentos de la Meca procedía de Yamama, el comercio de la Meca sufrió un gran revés. No pasó mucho tiempo antes de que se preocuparan, escribieran una carta al santo profeta en la que se decía que él siempre tenía un tratado amable de los parientes y ellos, que eran sus hermanos, estaban atrapados, por lo que pedía el favor de la salvación de esta situación. En ese momento los Quraysh de la Meca estaban tan preocupados que no solo no confiaron en esta carta, sino que también enviaron a su jefe, Abu Sufyan bin Harb, al santo profeta. Se lamentó verbalmente ante el santo profeta y mientras presentaba su problema, comenzó a buscar misericordia. Ante esto, el santo profeta mandó decir a Sumama bin Usal que no se bloqueará la importación y exportación de caravanas que contenían suministros de alimentos para los Quraysh. Así que el comercio se reanudó y la gente de la Meca dejó de pasar dificultades. De este modo, mientras que este suceso es una prueba clara de la ternura, misericordia y perdón sin precedente del santo profeta, también demuestra que inicialmente el verdadero propósito de la intercepción sistemática de varias caravanas de los Quraysh por el santo profeta no era forzar la destrucción de los Quraysh por el hambre. El verdadero objetivo era proteger la frontera de Medina de la amenaza de los Quraysh. Este suceso también demuestra que a la luz de las enseñanzas islámicas, en circunstancias normales no está permitido impedir la libre circulación de un enemigo en guerra, hasta el punto de privarle de su pan y mantequilla, es decir, de su comida. No obstante, la importación y exportación de armas de guerra u otros artículos que excluyen las necesidades básicas de la vida pueden ser interceptadas según los requisitos de la guerra. Sin embargo, qué extraño espectáculo ofrece hoy el mundo que ni siquiera permite que lleguen alimentos a los pobres y necesitados en tiempo de guerra. Y luego pone la excusa de que es porque hay terroristas o tal o cual cosa en esa zona. En cualquier caso, esto es obra de gente mundana. Esta no es la enseñanza del Islam, continúa. Sin embargo, si el enemigo corta el suministro de alimentos a los musulmanes, entonces, de acuerdo con la enseñanza principal del Corán, la recompensa de una injuria es una injuria igual a ella. Está permitido cortar también este suministro. Y esto bastará como recompensa. Como ya se ha mencionado, Sumama bin Usal era un jefe muy influyente en su región. Gracias a su ferviente predicación, muchos habitantes de Sumama y Yamama entraron en el Islam. Más tarde, cerca del fallecimiento del santo profeta y el comienzo del califato de Hazrat Abu Bakr,
cuando muchos beduinos de Yamama fueron llevados a la apostasía por el falso pretendiente a profetazgo. Muselma el mentiroso, no solo su mamá se mantuvo firme en su fe, sino que a través de sus apasionados esfuerzos fue capaz de salvaguardar a mucha gente del mal de Muselma y los mantuvo reunidos bajo la bandera del Islam. Tuvo un gran papel en la lucha contra la maldad de Muselma. Hasta aquí todos los detalles sobre esta expedición. Hoy dirigiré algunas oraciones fúnebres. Una es una oración fúnebre con el cuerpo presente. ¿Ha llegado el cuerpo? Esta oración fúnebre es del respetado Abdul Latif Khan Sahib, que anteriormente fue Amir regional de Middle Essex. Falleció el 11 de diciembre a los 85 años. Ciertamente a Dios pertenecemos y a Él volveremos. Era hijo de Hadrat Muhammad Zahur Khan Sahib Patialvi, compañero del Mesías prometido del Estado Islam. Era sobrino de Hadrat Dr. Hashmatullah Khan Sahib, el médico de Hadrat Muslim Maud. El doctor Hashmatullah Khan Sahib fue el médico de Hadrat Muslim Maud. Abdul Latif Khan Sahib fue uno de los primeros miembros de la comunidad del Reino Unido. Tuvo el honor de prestar servicios a escala local y nacional durante más de 55 años. Fue el primer presidente local de la comunidad de Hounslow y sirvió funciones nacionales como secretario Vasaya, secretario Tabligh, secretario Rishtanata y Amir regional. El fallecido era diligente a la hora de ofrecer oraciones y ayunar y poseía una moral excelente. Era un ser humano compasivo, sociable, elocuente, muy trabajador, obediente, recto y sincero. Tenía un profundo vínculo de amor, devoción y fidelidad al califato. Y siempre estaba dispuesto a servir a la comunidad. Contribuyó en gran medida a recaudar donativos para todas las mezquitas que se construían en su región. También era un apasionado del tabligh. Mantenía una buena relación con los hindúes y sikhs de Hounslow y con frecuencia traía a grandes grupos de ellos a las personas de la comunidad. El fallecido era Musi, integrante del sistema del Wasiyat. Le sobreviven dos hijas y 4 hijos. Sus hijos también participan en actividades de la comunidad. Tiene muchos nietos y nietas paternos y maternos. Esta es una buena familia. Que Dios Altísimo le perdone, le muestre misericordia y mantenga a sus hijos y las generaciones futuras firmemente unidos al califato y la comunidad. La segunda oración fúnebre es en ausencia por Tayyib Ahmed Sahib, Shahid, hijo de Manzur Ahmed Sahib de Rajanpur, actualmente residente en Rawalpindi. Tayyib Ahmed Sahib fue martirizado en Rawalpindi el 5 de diciembre cuando un opositor a la comunidad ahmadía le atacó con un hacha. Ciertamente a Dios pertenecemos, a Él volveremos. Según los detalles, Tayyib Ahmed Shahid había viajado de Rajanpur a Rawalpindi hace unos días para ayudar a sus hermanos Tahir Ahmed Kamar en sus negocios. El fallecido estaba sentado en la tienda de su hermano cuando llegó un individuo y empezó a discutir con él. El mártir fallecido preguntó por qué aquel hombre le molestaba, ya que él solo era un invitado allí. A pesar de ello, el atacante no le hizo caso y le golpeó con una hacha en la cabeza, el cuello y la espalda, por lo que Tayyib Sahib fue martirizado en el acto. Cuando Tahir Ahmed Kamar Sahib, que estaba un poco más lejos, se apresuró a ayudar a su hermano, el atacante también cargó contra él con el hacha, pero consiguió salvarse con gran dificultad. Durante este incidente, el asesinato no paró de gritar consignas anti-ahmadis, diciendo: Qadianis, os he dicho muchas veces que abandonéis esta zona. No obstante, tras cometer el atentado, el asesino huyó del lugar. Sin embargo, la policía lo detuvo más tarde. Queda por ver cómo evoluciona el caso. El hermano de Martín Tahir Ahmed Sahib y otros miembros de su familia
residían en Rawalpindi debido a sus negocios. A lo largo del año pasado se habían enfrentado a oponentes y recibido amenazas, lo que les obligó a cambiar 4 veces la ubicación de su negocio. Hace 3 meses también fueron desalojados de su vivienda. En repetidas ocasiones se enfrentaron a ataques con piedras y pérdidas financieras por parte de sus oponentes. Realizaron acusaciones infundadas sobre ellos, por lo que la policía los llamaba debido a múltiples solicitudes. A pesar de estas condiciones, afrontaron todo con mucha paciencia. El Ahmadi entró en la familia del mártir fallecido a través de su bisabuelo paterno Umar Din Saheb de Qadian. El abuelo del mártir, Ahmad Din Saheb, tuvo el honor de contribuir como albañil en la construcción de Minaretul Masih. También sirvió en el batallón Furqan. Cuando se fundó Pakistán, formó parte del séquito del segundo califa durante la migración. Después de mudarse a Pakistán, ayudó a establecer la comunidad en la ciudad de Kandara Singh, distrito de Rahim Yar Khan, y también tuvo el honor de servir como su presidente y desempeñó un papel importante en la construcción de la mezquita Ahmadiyya allí. Debido a una enfermedad, el mártir no había podido obtener una educación. Sin embargo, sabía leer y escribir. Era de carácter sencillo y conocía bien la profesión de agricultor y trabajador manual. El mártir era regular en ofrecer las 5 oraciones diarias, así como el tahajjud, oración voluntaria antes del amanecer, y aconsejaba a todos en casa para que ofrecieran oraciones también. Tenía un profundo amor por el califato, sirvió mucho a sus padres. Su bondad hacia sus familiares era notoria. Era especialmente particular en cuanto a ofrecer la oración del viernes y llegaba a la mezquita lo más temprano posible. El padre del mártir fallecido, Manzur Ahmad Saheb, dice que cuando el mártir era joven, se quedó dormido sin ofrecer la oración de Isha. En un sueño, el mártir vio que alguien lo despertó con gran fuerza y le preguntó por qué no había ofrecido la oración. Dice que desde entonces el mártir nunca perdió una oración. De hecho, también era regular en ofrecer la oración de tahajjud. Su esposa, Ghazala Saheba, dice: nos casamos hace 5 o 6 años y lo que siempre me recomendaba era que ofreciera oraciones regularmente. Mandur Ahmad Ren Saheb, el misionero del distrito, dice: durante mi primer encuentro con el mártir fallecido me dijo que siempre estaría dispuesto a prestar cualquier servicio de la comunidad le exigiera y que si alguna vez lo necesitaba, sin duda debía decírselo. El mártir fallecido tenía un gran amor por las personas consagradas. Era un hombre sencillo y de pocas palabras. Siempre que venía a la mezquita, después de ofrecer sus oraciones sunnah, permanecía ocupado en el recuerdo de Allah. Al fallecido le sobreviven su padre, su madre, Maqsuda Bibi Saheba, su esposa Ghazala Saheba y 2 hermanos. Uno de sus hermanos es un muelm de Waqf-e-Jadid. El fallecido no tenía hijos. También tiene 2 hermanos. Que Dios Altísimo eleve a la posesión del mártir fallecido y conceda paciencia a toda su familia. La siguiente oración fúnebre en cuerpo ausente es de Muhammad Muaid Abu Wad de Gaza, Palestina. También fue martirizado en un ataque con aviones no tripulados a la edad de 20 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Sharif de Saheb Amir de Kabir escribe que Muhammad Muaid Abu Awad era un joven tímido y tranquilo de 20 años que siempre se mantenía feliz y positivo a pesar de las condiciones de la guerra. Estaba con sus padres en el sur de Gaza, en un campamento de Humanity First cerca de Khan Yunis, donde vivían en una tienda de compañía. También trabajó con Humanity First y prestó servicios a otros. No solo residió en el campamento, además Humanity First dice que fue un buen voluntario para ellos. El Ahmadi fue introducido a su familia a través de su padre Moed Saheb, quien aceptó el Ahmadi junto con su familia en 2009 o 2010. Como mencioné, el difunto Muhammad
Tuvo la oportunidad de servir en el equipo de Humanity First como voluntario y fue un miembro muy activo. Mohammed era consciente de las dificultades y necesidades de su familia y trataba de aliviarlas. No había comida en esa área, por lo que incluso encontrar un pedazo de comida no era menos que una bendición. La situación allí en estos días es muy terrible. El gobierno israelí ha impuesto restricciones a la llegada de alimentos. Los camiones de ayuda que se envían son detenidos. Unos días antes de su martirio, Mohammed fue a Rafah, en el sur de la Gaza, para buscar alimentos. Los vehículos que transportan ayuda pasan por esta zona, pero a menudo son atacados, destruyendo todo o saqueándolos. Por tanto, algunos jóvenes van a esa zona con la esperanza de encontrar comida entre los escombros. A veces se puede encontrar harina mezclada con tierra. Aunque encuentran un poco, está mezclado con tierra. Pero incluso eso es una bendición extraordinaria para ellos. Una vez cuando Muhammad fue allí, tuvo la suerte de encontrar un poco de harina para su familia y sus vecinos, que trajo de vuelta a casa. Su madre estaba feliz porque esto ayudaría a mucha gente a seguir con vida. Sin embargo, su padre le respondió diciendo que nunca volviera allí, porque regresar de allí no era nada menos que un milagro. Era joven y tenía mucho por delante en la vida, por lo que no era prudente que fuera allí, solo por unos pocos kilogramos de harina, poniendo en peligro su vida. En cualquier caso, regresó allí el 3 de diciembre junto con dos de sus amigos en busca de comida. Estando allí, se encontraban con el cadáver de un compañero palestino. Habían unos perros vagando por la zona y lo arañaban. Esto les dolió mucho y por eso, olvidando el propósito concreto de su presencia allí, cargaron el cadáver y lo llevaron a una ambulancia para llevarlo a un lugar seguro y poder enterrarlo. Durante ese tiempo oyeron los gritos de una mujer y su hija herida que pedían ayuda. Después de llevar el cadáver a la ambulancia, los tres amigos consiguieron una camilla y regresaron a buscar a la madre y la hija herida. Estaban llevando a una de las heridas en la camilla cuando de repente un avión israelí les lanzó un misil. Muhammad, uno de sus amigos y las dos mujeres heridas fueron martirizadas en el lugar, mientras que el tercer amigo sobrevivió y contó todo el incidente. Dice que lamentablemente quien quiera que fue a recuperar el cuerpo de Muhammad y sus amigos también fue asesinado en el lugar. Finalmente su cuerpo fue recuperado hace un día. El padre del mártir Muhammad Sahib es un miembro sincero y humilde de la comunidad. Siempre busca oportunidades para servir a la comunidad. En el campamento de Humanity First no deja que nadie más limpie el área reservada para ofrecer oraciones, sino que la limpia él mismo. Quien da un paso hacia Dios con sinceridad y pura intención, Dios viene hacia él para guiarlo. Después de aceptar el Ahmadiyyat, su padre también se enfrentó a muchas dificultades. Como era muy valiente, iba a varias mezquitas y en voz alta anunciaba que el Mesías había llegado. Debido a esto, a menudo lo golpeaban. De hecho, debido que excepto el Mesías prometido, el Islam, el gobierno local lo acusó de apostasía y lo mantuvo en prisión durante muchas semanas. Sin embargo, incluso frente a todas estas dificultades, se mantuvo firme y su fe nunca vaciló en lo más mínimo. Mientras estaba detenido, un investigador le dio un puñetazo en la oreja, tras lo cual no es capaz de escuchar nada con ese odio. Por lo tanto, el padre del mártir también ha hecho grandes sacrificios y esta familia realiza grandes sacrificios por la causa de la comunidad y de su fe. Que Dios Altísimo los proteja de todo mal en el futuro y que Él eleve la posición del mártir fallecido. El siguiente funeral es el de Maulvi Muhammad Ayub Bhatt Sahib, un dervish de Qadian. Ha fallecido recientemente a la edad de 100 años.
Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. En una de sus declaraciones, Ayub Bhatt Sahib escribió que el Ahmadiyyat fue introducido a su familia a través de su madre, la respetada Karim Bibi Sahiba, que vivía en Mirpur, Cachemira. Uno de sus hermanos, Sayyid Arshad Ali, había estudiado en Qadian y fue a través de su prédica que su madre aceptó el Ahmadiyyat. Después de su padre, también aceptó el Ahmadiyyat. Según los registros de los Dervish, durante su comentario del difunto Ayub Bhatt Sahib vio al santo profeta montado a caballo en un sueño. Su madre interpretó este sueño como el que Dios Altísimo le concedería la oportunidad de servir la fe. En 1939, Maulvi Sahib dedicó su vida al servicio del Islam Ahmadiyyat y la administración le ordenó que fuera a Irán. Estuvo allí durante 5 años, después de lo cual recibió instrucciones de ir a Kabul, Afganistán. De camino a Kabul, estaba en Quetta cuando el Amir Sahib de la comunidad Ahmadiyya de Quetta le dijo que lo habían convocado a Qadian. Esto fue durante la época de la partición de la India y Pakistán. Hazrat Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu había emigrado y estaba en Lahore. Cuando Maulvi Sahib llegó a Lahore, le dijeron que había un último camión que iba a Qadian y que tal vez no habría otro camión que fuera, por lo que debería ir a Qadian. Al llegar a Qadian, Maulvi Sahib tuvo la oportunidad de realizar tareas de seguridad en varios lugares. Luego, según las instrucciones de Hazrat Musleh Maud, se enviaron maestros a varios lugares de la India para la propagación, y él también estaba entre ellos. Fue enviado al distrito de Yupi, en Jhansi, donde propagó el mensaje de forma excelente. También mantenía buenas relaciones con los hindúes. Escribe que una vez un gurú hindú cayó enfermo y sus seguidores pidieron a Maulvi Sahib que les diera alguna medicina. Les dijo que volvieran por la mañana. Dice que rezó y por la noche vio en sueños al Musleh Maud radiyallahu ta'ala anhu que abrió su botiquín y le dijo que le daría a una que otra medicina. El difunto Maulvi Sahib cuenta que cuando se despertó por la mañana tenía el frasco en la mano. Le dio tras dosis el gurú y se recuperó. También tuvo la oportunidad de prestar sus servicios en varios lugares de la India y se licenció en homeopatía mientras ejercía su profesión. Muchas almas puras tuvieron la oportunidad de aceptar la Ahmadiyyat a través de él. Uno de sus hijos es del doctor Mahmud Ahmad Bhatt Sahib y su esposa, es decir, la nuera del fallecido, es la doctora Manju Bhatt. Ambos son Bakfezendegi y sirvieron durante mucho tiempo en Ghana y actualmente prestan servicio en el Hospital Nur de Qadian. También tiene otro hijo que es médico y reside en Estados Unidos. Que Dios Altísimo eleve el rango del fallecido permita a su progenie continuar sus buenas acciones. La siguiente bendición es la del Dr. Masood Ahmad Malik Sahib, que anteriormente fue Naib Amir de la comunidad de Estados Unidos, ha fallecido recientemente a la edad de 86 años. Ciertamente a Allah pertenecemos y a Él volveremos. Por la gracia de Dios Altísimo, era un musi. Era bisnieto de Hazrat al-Hajj Maulvi Muhammad Abdullah Sahib, que fue compañero del Mesías prometido del Islam y nieto de Malik Abdul Rahman Sahib. Por la gracia de Dios Altísimo, era musi y también tuvo la oportunidad de hacer el Hajj en el año 2000. Tras completar su educación en Pakistán, se fue a Estados Unidos y se doctoró en nutrición animal por la Universidad de Nebraska. A partir de entonces trabajó en varios lugares. El fallecido tuvo la oportunidad de servir a la comunidad Ahmadiyya como vicepresidente en Estados Unidos desde 2013 hasta su fallecimiento desde 1988 hasta 2013. Sirvió como secretario general de la comunidad en Estados Unidos. Aparte de esto, también fue presidente local en varias regiones y también fue presidente local en Washington. También tuvo la oportunidad, junto con su equipo, de ayudar a localizar referencias de diversas revistas y publicaciones científicas para revelación, racionalidad, conocimiento y verdad. El libro de Hazrat Khalifatul Masih el cuarto, Hazrat Khalifatul Masih el cuarto también les encargó este trabajo que duró varios años. Amir Sahib de Estados Unidos escribe
El Dr. Saib sirvió a la comunidad Ahmadiyya de Estados Unidos durante muchas décadas, con gran sinceridad y devoción. Siempre fue obediente a la instrucción del califato y siempre cumplía las instrucciones del califato de la época. Tenía muchos conocimientos sobre el Nizam-e-Jamaat, sistema administrativo de la comunidad. Comprendía su importancia. Siempre lo encontramos adherido al Nizam-e-Jamaat. Su esposa Farida Saiba dice: Malik Saib intentaba dedicar el mayor tiempo posible al servicio de la comunidad. Trabajaba 10 horas en su puesto durante 4 días a la semana para poder pasar todo el servicio, todo el viernes, sábado y domingo, trabajando en la Secretaría General. Incluso después de completar un turno de 10 horas en su trabajo, a veces iba directamente a la mezquita y seguía trabajando hasta altas horas de la noche. También se llevaba el desayuno y se lo tomaba de camino en el coche para ahorrar tiempo y aprovecharlo en el trabajo de la comunidad. Tuvo mucho cuidado en salvaguardar los recursos de la comunidad y en cómo gastarlos. De hecho, una vez les dijo a un compañero de la comunidad: aunque ahora los recursos han aumentado, la gente no los gasta con el verdadero dolor para salvaguardar estos recursos y a veces gasta indebidamente. Los miembros más antiguos a menudo sienten un gran dolor por el hecho de que los recursos de la comunidad no se gastan con el debido cuidado y atención como deberían. Aquellos que ostentan cargos deben tener presente este punto. La hija del fallecido dice: siempre lo vimos ocupado en servir a la comunidad. Tenía en casa un gran cartel expuesto delante de su mesa en el que se leía: ¿qué he hecho hoy al servicio de mi comunidad? Realmente pasaba cada día al servicio de la comunidad. Su hermano Malik Mubarak Sahib dice: después de la construcción de la mezquita de Beturrahman, iba diariamente a la mezquita después de su trabajo y se quedaba allí hasta altas horas de la noche, ocupado en el trabajo de la comunidad. Particularmente durante los días de Majlis Shura, sus responsabilidades aumentaban significativamente y pasaba muchas semanas haciendo trabajo de la comunidad durante largos periodos de tiempo. Quienes le conocieron han escrito, mucha gente ha escrito sobre él, que en el fondo sentían el máximo respeto y honor por el sistema de la comunidad y que inculcaba este amor también a sus hijos. Se adheriría al camino de la rectitud y animaría a sus hijos a hacer lo mismo. Un rasgo destacado suyo era que se mostraba amable con todos sus parientes, ya fueron lejanos o cercanos. Siempre ayudaba a los necesitados y era el primero en visitar a los enfermos. Era muy humilde, hospitalario y una persona intelectual que amplificaba la sinceridad y la lealtad. Lo hace todo meticulosamente y entraba en los detalles más sutiles. Cumplía sus responsabilidades con devoción. Se esforzaba por pasar el mayor tiempo posible en mezquita. Que Dios Altísimo lo conceda el perdón y la misericordia y eleve su estatus. Que Él la permita que sus hijos y sus progenie sean portadores de sus virtudes. La siguiente mención es para el respetado Shabir Ahmad Lodi Sahib, hijo del difunto Mia Muhammad Shafi Sahib y padre de nuestro misionero Farooq Shabir Lodi. Falleció recientemente a la edad de 62 años. En verdad a Allah pertenecemos y a Él volveremos. La medida entró en su familia a través de su abuelo paterno, Mia Sahib Shahabuddin Sahib de Lodi Nangal. Tuvo la oportunidad de jurar lealtad al comienzo del califato del Hazrat Khalifat al-Masih II y unirse a la comunidad. El fallecido era un musi. Su hijo mayor, Farooq Shabir Lodi, es misionero en Liberia desde hace muchos años. Debido a sus obligaciones, no pudo asistir al funeral y entierro de su padre. Farooq Shabir Lodi Sahib, que es misionero, escribe sobre su padre: por la gracia de Dios Altísimo era regular ofreciendo las oraciones de Tahajjud y las 5 oraciones diarias. Mientras su salud se lo permitía, rezaba en congregación. Siempre dio prioridad a su fe sobre todas las búsquedas mundanas. Recitaba el Sagrado Corán y estudiaba la literatura de la comunidad. Sentía el mayor amor por el califat y siempre escuchaba los sermones de su santidad. Siempre participaba en diversas iniciativas y mantenía ayunos voluntarios mientras que su salud se lo permitía. Siempre estaba dispuesto a servir a la comunidad. Sentía especial admiración por los que habían consagrado sus vidas y por aquellos que ostentaban cargos en la comunidad. Tenía un gran celo por el sistema de la comunidad e impartía guía de una manera amorosa.
pasaba por altos las faltas de los demás, soportaba las pruebas con paciencia y tenía plena confianza en Dios Altísimo. Cuando se enfrentaba a cualquier dificultad, se sometía ante Allah el Todopoderoso con fervor, y cuando otros se enfrentaban a cualquier dificultad, se esforzaba por ayudarles. Nunca se enfadaba y siempre atribuía cualquier éxito a una bendición de Allah, el Todopoderoso. Era justo, siempre daba excelentes consejos, era hospitalario y ayudaba generosamente a la gente económicamente. Trataba a sus trabajadores con amabilidad. Y esto no es solo la opinión de hijo, sino que también me lo han escrito muchas otras personas. Era una persona piadosa y sincera. Cuando comenzó el ciclo de retirada de la kalima, declaración de fe, de nuestra mezquita, la kalima fue retirada de nuestra mezquita de Gujranwala. Ha escrito que cada vez que la retiraban de la mezquita, Shiar iba inmediatamente a escribirla. De nuevo, trabajó con gran valentía. Además, escribe, una cualidad destacada suya era que aunque alguien le hiciera daño, nunca le respondería. Por el contrario, siempre mostraba paciencia y determinación, confiando sus asuntos únicamente a Allah, el Todopoderoso. Resolvía sus problemas con sus oraciones. En la escuela donde enseñaba, sus colegas se oponían mucho a él. De hecho, a un alumno le dijeron que si le disparaba, recibiría una recompensa. No obstante, Allah, el Todopoderoso, siempre le protegió y siguió trabajando con gran valor. Que Allah, el Todopoderoso, conceda su perdón y misericordia y eleve su estatus. Que Allah mantenga a sus hijos bajo su protección. Después de las oraciones del viernes ofreceré la oración fúnebre. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر